Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Siguantinamit. El día de hoy estaremos conversando con nuestro invitado Sandino Asturias. Él es un analista político y el día de hoy nos estará compartiendo sobre el análisis que se hace sobre la no inclusión de la actual fiscal general en la nómina para elección en este cargo durante los próximos 4 años. Bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece la no inclusión de la actual fiscal general, doctora Claudia Paz y Paz, siendo esta la segunda en mayor calificación en su expediente? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, yo creo que lo que ha demostrado, digamos, esta exclusión es simplemente un sistema cooptado. Es un sistema que ya no funciona y es un sistema que tiene la capacidad de generar y regenerar los instrumentos de la impunidad. O sea, yo creo que aquí no podemos perdernos que esta forma, las comisiones de postulación ya dieron su momento histórico y ya sobre todo esta decisión de haber excluido a lo que toda la sociedad sabe que era la mejor candidata para ser electa para fiscal general, lo que nos plantea muy claramente es que hay una decisión de los poderes fácticos del país, del poder económico, el poder militar, el poder político, de ir hacia el control de las instituciones para lograr la impunidad. La impunidad ha sido en este país, ha sido una forma de ejercer el poder, la impunidad ha sido una manera de dominar las instituciones y por supuesto no les gusta una fiscal que sea independiente, una fiscal que ha perseguido a quien tiene que perseguir. Es decir, el manipular esta elección desde el punto de vista ideológico, el manipular de que tiene sesgos, yo creo que es suficientemente reconocida nacional e internacionalmente por todas las ideologías, especialmente a nivel internacional. No vamos a decir que Estados Unidos es el gran aliado del comunismo internacional, ¿verdad? Sino simplemente ese reconocimiento que se lo fue ganando, ese actuar, es lo que justamente puso en mucha incomodidad al poder económico, al poder del crimen organizado. Creo que aquí se ha dado una confluencia también de actores de crimen organizado, actores de narcotráfico, actores políticos, actores empresariales, y hubo una decisión previa de que la fiscal general, incluso creo que tenemos que retrotraernos a la decisión espuria de la Corte de Constitucionalidad para acortar el periodo. Es decir, aquí se movieron todas las estructuras del poder, las estructuras del poder fáctico, el gobierno, por supuesto, y la idea de estos procesos es establecer una lógica. Primero, yo creo que es, para tener mucha claridad, lo que se quiere, sobre todo al ver la cantidad de funcionarios de gobierno que metieron a esta elección, era claramente un mensaje de que cuando dejamos de ser funcionarios no nos persigan por todo lo que hemos hecho. Creo que ese es el primer punto que movilizó la salida de la fiscal Claudia Paz. Tanto que aceleraron el proceso de su salida y además la sacaron de la lista de los 6 del cual ahora el presidente debe elegir. Entonces, yo creo que ese es el primer análisis. O sea, ya nadie cree en las comisiones de postulación, a partir de lo que han hecho, a partir de que ellos fueron por encima de la sociedad, de la comunidad internacional, de lo que se planteaba, de los méritos indiscutibles, de las mejoras en el Ministerio Público, de todo lo que significó la gestión de la fiscal general. Aquí lo que queda claro es que ser una fiscal eficiente, independiente, no les gusta a los poderosos de este país. Y entonces esa es la razón por la cual es eliminada
además, bajo el descaro de ni siquiera respetar sus propios procesos. Como dijiste inicialmente, o sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de bajarla en la calificación para que quedara de séptima y poder decir, no, si nosotros la teníamos mal calificada y entonces por eso la excluimos. No, era la segunda mejor calificada, según ellos, que por supuesto para nosotros era la mejor calificada. Sin embargo, la quitan sin razón y motivo. Por lo tanto, aquí lo que se ve muy claramente es una decisión previa que se había establecido. Finalmente, todo el proceso de transparentar la ley de comisiones de postulación y transparentar el proceso, a lo único que nos llevó es a demostrar aún más que esas comisiones están cooptadas, que no vale los procedimientos que ellos mismos generan, que no vale la prueba psicométrica, que no vale la calificación académica, que no vale la experiencia en el propio Ministerio Público. O sea, creo que es una radiografía, lo que acaba de ocurrir, es una radiografía de la corrupción y la impunidad que está en la propia comisión de postulación. O sea, la capacidad que tienen los poderes fácticos de comprar, porque también se compró, también sabemos que hubo mucho dinero por el medio, se compraron voluntades para sacar a la fiscal general del proceso. Y la segunda consecuencia es la consecuencia de, entonces, ¿quiénes se benefician? ¿Verdad? ¿Quiénes se benefician de que Claudia Paz esté fuera del proceso? Se beneficia el crimen organizado, se beneficia el narcotráfico, se beneficia la corrupción, se beneficia el gobierno, se beneficia los poderes empresariales y fácticos. Es decir, debilitar a una institución que había demostrado independencia, eficiencia, trabajar por la gente, empezar a dar credibilidad a una institución que no tenía ninguna. El Ministerio Público, como va a ser a partir de ahora, no pesaba dentro de la sociedad. No era nadie porque siempre estaba cooptada. Hoy nuevamente es cooptada y nuevamente entrará al desecho de las instituciones públicas, como la mayoría de instituciones que tenemos hoy en el país. Entonces, tiene esa gravedad, ¿verdad? Creo que además no es la única acción. Hay que recordar anteriormente la propia recortar el mandato de la CICIG. O sea, esto no lo podemos ver aislado. La expulsión del comisionado de la CICIG, recortar el mandato de la CICIG, recortar el mandato de Claudia Paz, ahora sacarla del proceso de postulación, lo que nos indica es que justamente una rearticulación de poderes fácticos, poderes económicos, militares, empresariales, poderes que han funcionado con la impunidad y que sobre todo tenían gran miedo de que en el futuro sean perseguidos penalmente. Entonces, esto es lo que se debilita una institución que se había rescatado hacia la sociedad y que sobre todo se sigue generando esa falta de confianza institucional, se sigue generando esa desidia por todos los procesos públicos, ¿verdad? O sea, ahora ¿quién va a creer en las comisiones de postulación después de lo que pasó? ¿Quién va a creer que estos eran independientes, que de verdad hicieron todo un procedimiento para elegir al mejor, si al mejor lo sacaron en la primera vuelta, ¿verdad? Entonces, también quiero anotar en este punto que la estrategia de cooptación que comenzó por saturar de candidatos gubernamentales la lista y luego la cooptación de la comisión de postulación nos da un resultado donde hay una estrategia de mediano y largo plazo. Es decir, el hecho de tener a los 6 postulantes están ya pensando en que el próximo gobierno, que seguramente destituirá al fiscal de este gobierno, va a tener que elegir dentro de esos 6. O sea, por eso se tomaron el trabajo de sacarla a ella. Esa es la verdadera razón. Porque si no quedaba, si el presidente no la nombraba a ella,
pero queda en una lista de reserva que el próximo presidente la puede nombrar. En cambio, sacándola de la lista de los 6, el próximo presidente tiene que elegir dentro de estos 6, que todos son funcionarios, empleados o cercanos al gobierno actual. Es decir, la mayor razón de haber desprestigiado esta comisión, estos comisionados, que por supuesto ninguno se va a ir pobre de esta elección, es que fundamentalmente se están garantizando que después de dejar el gobierno y dejar el poder, no sean perseguidos penalmente. Esa es la razón principal para removerla antes de tiempo y porque además no permitir que entrara dentro de la lista de los 6 comisionados elegidos por la Comisión de Postulación. Realmente es, digamos, como bastante alarmante esta situación de cómo se prevé una planificación estructurada, bien pensada, siguiéndole los juegos, otra vez siendo serviles a los intereses empresariales, porque no hay otra opción, ¿verdad? Y yo creo que en este tema tenemos que seguir hablando muchísimo, sobre todo el qué pasará con la justicia en los próximos años, qué va a pasar con el Ministerio Público, con otras entidades, porque no es el único. Ahorita estamos abordando el Ministerio Público, pero también tenemos que hablar de otras entidades que, dónde está la autonomía, dónde está esa pues independencia de justicia, de cumplimiento en sus obligaciones, en fin, muchas cosas que salen en esta reflexión. Pero también esperamos que usted nos comparta su opinión, ¿verdad? ¿Qué piensa, qué opina, qué reflexiones le dan estos análisis también en la casa, con la familia? Tenemos que hablar cómo se vive esa impunidad, cómo se ve esa impunidad y cómo nosotros tenemos que aportar para el debate, para que no se quede esto pues entre pensamientos y entre 2 o 3 personas. Creo que vale la pena ir educando a la niñez y a la juventud a ser críticos y a tomar sus propios criterios. Así que ya volvemos para seguir conversando respecto a este tema. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Siguantinamit. Estamos conversando con un analista político muy acreditado, pero también que nos trae muchos elementos de la vida cotidiana que a veces no podemos nosotros leerla, interpretarla en su justa dimensión. Estamos dialogando entonces con Sandino Asturias. Él nos está compartiendo sus ideas, su reflexión sobre la salida, no una salida natural, sino una salida bien pensada en la que se está, digamos, excluyendo a la actual fiscal general Claudia Paz y Paz como una de las mejores candidatas, la primera candidata, como ya lo mencionaba antes de irnos al corte, y que ahora queda, digamos, fuera de esos 6 supuestos mejores candidatos, ¿verdad? Mejores para intereses determinados, creo yo. ¿Qué pasa con la justicia, con los casos, con todo este sistema de justicia de Guatemala que se costó tanto trabajo acreditarlo, volverle la confianza, que la población crea que hay un respiro para que se cumplan los derechos, que se cumplan las obligaciones del Estado, no importando si son funcionarios, si son empresas, si son personas individuales? ¿Qué pasará con esta justicia para los próximos años? Mira, yo creo que en primer lugar debemos analizar que el proceso aún no concluye y por lo tanto hay impugnaciones que se han hecho contra la comisión. Entiendo que hay aproximadamente 4 impugnaciones que lamentablemente por el propio sistema van a ser llevadas a la misma comisión, o sea, no hay una instancia diferente o superior que pueda dirimir sobre las impugnaciones determinadas. Por lo tanto, ellos mismos que ya están arreglados y es compadre hablado, van a decir, obviamente, no valen las impugnaciones. Y ahí vendrá un amparo, seguramente habrá amparos sobre esta decisión.
Entonces, me parece que es muy importante en esta primera fase, en la fase actual, que estos comisionados comprados, esta estructuración que ya no da más y ya nadie cree en este tipo de comisiones, que los poderes económicos, fácticos, militares, abogánster, como dicen, coparon, ¿verdad? Entonces ya no hay credibilidad en este tipo de procesos y tenemos que, en primer lugar, me parece, en el momento actual, tenemos que pasarle la factura política a esta comisión. No podemos que se vayan en caballo blanco y decir, ya nosotros dejamos la lista y ahí estuvo y ahí dejó el trabajo. No. Yo creo que es muy importante que la sociedad se manifieste en contra de esa decisión, se manifieste contra esos comisionados y que sea una tacha para toda la vida la corrupción de estos comisionados. Entonces, yo le pondría como, aún no se ha tomado la decisión, el presidente no puede elegir aún, porque hay impugnaciones en curso, y por lo tanto el presidente se tiene que esperar a que estas impugnaciones las resuelva la comisión, que sabemos que las va a dar negativamente, porque están siendo cuestionadas sus propias decisiones. Entonces, para ir por pasos, creo que estamos en el momento de rechazar, estamos en el momento de establecer con mucha claridad y fortaleza la indignación por esa decisión. Creo que es muy importante que la sociedad se manifieste indignada porque no sacan a la mejor fiscal y a la mejor candidata, bajo qué argumentos y bajo qué lógica, porque no la tienen, ni sus procedimientos internos lo justifican, ni hay una justificación, no se han manifestado y han dicho por qué, ¿verdad? Y segundo, esta lista se arma muy claramente, todos son afines al gobierno, a una estructura de poder económico, donde además todos tienen compromisos claramente partidarios y gubernamentales y empresariales. Entonces, creo que es importante, antes de ver ya lo que va a pasar, que empecemos diciendo lo que está pasando. Y lo que está pasando es que tenemos cooptada la comisión de postulación. La comisión de postulación ya no es una entidad independiente, ya no es una entidad de confianza, ya no es una entidad de confianza ciudadana. Ha perdido la credibilidad al tomar este riesgo, porque este riesgo se le iban a pasar una papa caliente al presidente. Y hasta eso, y por eso cobraron más, echarse el muerto ellos de sacar a Claudia Paz, era parte de una estrategia para dejarle al presidente entre sus amigos que elija. O sea, ahí no tiene ningún problema en elegir a la fiscal general, porque ese es su grupo, su sector y sus amigos. Hay serios problemas si esa papa caliente se lo hubiera dejado al presidente. Entonces, pero el costo lo están pagando ellos. Y sí me parece importante que se pague un costo. Sí me parece importante que la sociedad rechace esta decisión espuria, poco transparente, corrupta, esta decisión que no tiene ninguna justificación ni interna ni externa, ni no tiene nada que ver con el proceso que vimos. O sea, la ley de comisiones de postulación lo que nos ha hecho es abrirnos los ojos de cómo es de corrupto la comisión de postulación. No hay ningún procedimiento, ninguna justificación para esta decisión. Y por lo tanto, me parece que mínimamente deben pagar el costo de lo que hicieron. Mínimamente deben ser rechazados por la sociedad. Mínimamente deben ser despreciados por la sociedad. Que por lo menos paguen el costo político de la decisión que tomaron, ¿verdad? Y yo creo que ese es un primer punto fundamental de la consecuencia que tiene la decisión de haber sacado a Claudia Paz de uno de los 6 mejores aspirantes a dirigir el Ministerio Público. Lo segundo es, bueno, entonces, ¿a quién le vendimos el Ministerio Público? ¿Verdad? Porque al final este es un proceso muy claramente articulado,
con muchas estructuras del poder. Como digo, hay que recordarse lo que pasó con la Corte de Constitucionalidad. Acortaron el pedido, la quisieron sacar de mala manera y ahora la sacan de mala manera. Esto no es una casualidad, no es que un proceso no tiene nada que ver con el otro, es el mismo proceso. Igual que recortar el periodo de la CICIG y sacar al comisionado anterior, igual que sacar el director de país de PNUD después del informe de seguridad ciudadana. O sea, lo que estamos hablando es una actitud de un poder que se ha vuelto más autoritario y arrogante y se toma toda la libertad para hacer esto y que le importe madre la sociedad y la comunidad internacional. Porque aquí lo que se ha manifestado la comunidad internacional, el gobierno de Estados Unidos, Naciones Unidas, todo el mundo se ha manifestado y les importa tres pitos. O sea, ese es el gobierno que tenemos. Esas son las autoridades que tenemos. Y a esos es que a los que vendieron el Ministerio Público, ¿verdad? Ahora nos tocará, en otra fase, empezar a auditar el Ministerio Público para que no se desmonte y no se le entregue, como fue la vez pasada, el Ministerio Público al crimen organizado, a los narcos. La vez pasada sí fue. Y en 15 días hubo que quitar al fiscal, porque estaba desmontando el Ministerio Público. Entonces, ahora nos va a tocar preservar a las personas, las instituciones, a la gente que está haciendo bien su trabajo, no sea despedida. Ahora nos toca preservar lo avanzado por la fiscal general. Ahora nos toca preservar todas las cosas que se lograron y que fueron un avance importante para el país. Un tema que, por supuesto, es de gran preocupación porque fue una de las fricciones entre los intereses económicos y la fiscal general es la criminalización de la lucha social. Para el sector empresarial, sobre todo agrario, atrasado de este país, todo el que protesta es un criminal. Y para eso tenían el Ministerio Público antes. El Ministerio Público antes era, en tiempo de Florido, en tiempo de sus amigos, era utilizar el Ministerio Público para desalojos violentos, para todo lo que significarían los intereses económicos del poder económico. Para eso era el Ministerio Público. Por eso nunca sirvió para nada. Ahora el Ministerio Público es una institución en 3 años revalorada, fortalecida, con credibilidad, todo el trabajo que han hecho con las víctimas, todo el trabajo con mujeres, el tema de prevención, el tema de género, el tema de protección de testigos, el tema de la eficiencia en la investigación criminal, la cantidad de bandas de crimen organizado desestructurado, narcotráfico y también el caso de genocidio, ¿verdad? Que hay que decir que no fue el único caso, no lo empezó esta fiscal. Lo que pasa es que aquí el poder tradicional establece símbolos y lo que quiere es romper símbolos, ¿verdad? El proceso de genocidio empezó con fiscales anteriores, con Cortes Supremas anteriores, con organizaciones de víctimas anteriores y fueron dando resultados antes que llegara Claudia Paz. Sin embargo, el símbolo que ellos quisieron generar y que quisieron destruir o que quieren destruir, que tampoco lo van a lograr, es un símbolo emblemático de lucha contra la impunidad en todos los campos, incluyendo el pasado. Que es un tema pendiente, es un tema que va a seguir siendo como ha sido todas las cosas en Guatemala. Jamás nada nos van a regalar. Todo se va a tener que seguir consiguiendo luchando. Y lo único que nos representa el perder esta figura en el Ministerio Público es que va a ser una lucha mayor, una lucha más fuerte, una lucha más social, una lucha más enérgica por conseguir la justicia. Porque ese es un derecho que tienen las víctimas, es un derecho que tienen los guatemaltecos y las guatemaltecas, y lo pelearán y lo seguirán luchando con o sin Claudia Paz en el Ministerio Público. Gracias, Sandino, por compartirnos estas reflexiones. El tiempo se nos hace sumamente corto en televisión,
pero yo creo que hay muchas ideas importantes que ir resaltando y que ir profundizando. Esperamos seguir profundizando sobre la criminalización como una de las fricciones que mencionabas en relación a los intereses empresariales y la fiscal general, doctora Claudia Paz y Paz, pero necesitamos tener otros elementos de este tema. Así que ya volvemos después de este corte.